La ponencia que voy a dar a continuación se llama Hijos de la violencia, menores expuestos a la violencia de género. La violencia de género es la violencia que se dirige de manera específica hacia las mujeres por parte de los hombres, pero los niños y niñas que conviven en ese ambiente sufren las consecuencias de la violencia. Entonces voy a tratar de explicar dos hechos fundamentales: qué efecto produce la violencia de género en los menores y el riesgo que tienen estos menores de sufrir, además de esa exposición a la violencia que recibe la madre, otro tipo de violencias. En primer punto, destacar que en España cada año son 840.000 niños y niñas los que viven en un ambiente caracterizado por la violencia, por esas agresiones repetidas que los padres van ejerciendo contra sus madres. 840.000 niños y niñas son el 10% aproximadamente de la infancia de nuestro país. Son niños que están conviviendo en la violencia y que están aprendiendo a utilizar la violencia como algo normal, como algo habitual dentro de las relaciones de pareja y dentro de las relaciones en la sociedad. De esos 840.000 niños y niñas, aproximadamente unos 520.000 sufren agresiones directas, que son el 6% aproximadamente de nuestra infancia. Luego, el número y la proporción de menores expuestos a la violencia y sufriendo sus consecuencias es muy elevado. ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues básicamente, aparte del deterioro de su salud, tienen problemas cognitivos, problemas emocionales, problemas incluso en la nutrición, problemas a la hora de dormir, tienen insomnio, pero lo que más marca es fundamentalmente la conducta. Son menores que aprenden a vivir con la violencia y la normalizan, la interiorizan. Los niños aprenden a usar la violencia y las niñas aprenden a justificar la violencia, se identifican más con la madre y aprenden a justificarla, a creer que es normal que un niño, cuando llegan a la adolescencia y se relacione con ellas de una manera violenta, exigente, controladora, pues que es algo habitual porque los hombres actúan de esa forma, porque es el refuerzo que la cultura hace a lo que ellas ya han vivido dentro de su familia. Por lo tanto, lo que aprenden es a usar la violencia. De hecho, hay estudios que ya no se hacen en los menores que han sufrido, que están sufriendo violencia, sino en personas adultas, hombres y mujeres, que en su infancia y adolescencia fueron testigos y víctimas de esta violencia. Y estos hombres y mujeres tienen riesgo de depresión mucho más alto, tienen conductas violentas más frecuentes, tanto dirigidas hacia la mujer, en el caso de los hombres, como hacia los menores, a sus hijos e hijas, por parte de los hombres y de las mujeres. Y luego también tienen una mayor incidencia de consumo de sustancias tóxicas. Luego vemos cómo vivir en un ambiente caracterizado por la violencia de género produce problemas en los menores y además ayuda a que estos menores normalicen la violencia y por lo tanto la reproduzcan, uno de manera directa, los hombres, y otras justificándola cuando un hombre se dirige hacia ellas de manera violenta. Y luego, en la otra parte de la conferencia, es el riesgo de sufrir intensidades de violencia mucho más graves. Y básicamente tenemos dos conductas. Una es el homicidio por parte del padre, homicidio directo de los hijos, cuando el padre quiere hacer daño a la madre y tiene dificultades para acceder a ella, lo que hace es producirle el daño de la forma más grave y más contundente posible, que es a través de la muerte, del homicidio de esos hijos e hijas. Vemos, por desgracia, que cada año alrededor de 4, 5, 6 casos se producen y es una consecuencia de la violencia de género. Habitualmente después se suicida al padre, no siempre ocurre, pero es una conducta, digamos, relativamente habitual dentro de la escasez de este tipo de conductas criminales, el homicidio de los menores y el posterior suicidio del padre. Luego hay otra forma que está muy oculta dentro de lo que es las circunstancias habituales en las separaciones, que es el denominado síndrome de alienación parental, que es cuando un niño o una niña después de la separación no quiere ver al padre y se dice que la madre lo ha manipulado, que lo ha indispuesto en contra de él. Esa situación hace que se tomen decisiones por algunos juzgados que conllevan que el niño es retirado de la madre y es obligado a convivir con el padre, además de ser sometido a una terapia compulsiva, hacia una terapia que obliga al niño a establecer un vínculo afectivo con el padre. La causa principal de esta animadversión, que es cierta, que el niño no quiere ver al padre, no se cuestiona esa realidad, esa es subjetiva, pero la causa fundamental es la violencia previa que han vivido en la relación de familia. La mayoría de las mujeres se separan de los maridos cuando sufren violencia. No es la denuncia la conducta habitual, solamente se denuncia un 20% de los casos de violencia reales. Pero la mayoría de las mujeres, aproximadamente el 73%, cuando sufren violencia, lo que hacen es separarse. Cuando estas mujeres tienen hijos y acuden a un juzgado de familia, el niño
cuando se siente seguro y protegido, digamos, al amparo de la madre, no quiere ver al padre. Entonces, la interpretación de que eso es una manipulación de la madre es una violencia que se ejerce a veces incluso con el respaldo institucional, puesto en lo que se traduce es en una, digamos, situación que genera estrés, que genera ansiedad y que genera conflictos emocionales difícilmente de resolver. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el SAP, el denominado SAP, el síndrome de alienación parental, no existe, no hay una aceptación por parte de la comunidad científica y que su utilización no deja de ser un refuerzo del mito tradicional de la perversidad de las mujeres que manipulan y que controlan a los niños para indisponerlos contra los padres. Cuando haya una conducta manifiesta de rechazo hacia el progenitor, lo que hay que hacer es investigar la causa, no atribuir que se debe a la manipulación de la madre porque científicamente no está demostrado y lo que sí hay que hacer es investigar para resolver y dar la mejor solución. Una mejor solución que siempre debe contemplar el interés del menor al margen de otras circunstancias. Por lo tanto, y en resumen, lo que se trata es de entender que la violencia de género tiene un impacto directo sobre los menores, sobre los niños y las niñas que viven en ese ambiente y que hay que abordar la investigación y las medidas que se tienen que adoptar con ese criterio de ser conscientes de que si no se actúa tomando en consideración a esos menores, posiblemente las consecuencias de la propia respuesta institucional se vuelva contra ellos.